Bien, vamos a comenzar nuestra clase o sesión de lectura guiada de la Biblia número 553 y damos inicio a la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a cambiar el método, ya lo conocen un poquito, vamos leyendo, van subrayando algunos aspectos que yo les sugiera y hago algún comentario muy breve y dejamos para cada uno de ustedes de manera personal el que lean las citas a pie de página. Dios Todopoderoso y Eterno, por tu misericordia, por tu bondad, por el don precioso de tu gracia y santidad, asístenos y acompáñanos. Amén. Capítulo 1 y capítulo 2. Texto, carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David, y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección, Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él recibimos la gracia del apostolado para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. A todos los que Dios amó y llamó a ser consagrados, que se encuentran en Roma. Ahí tenemos a los destinatarios. En el versículo 7, en Roma. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque su fe es alabada en el mundo entero. Tomo por testigo a Dios, a quien doy culto espiritual anunciando la buena noticia de su Hijo. ¡Ey, atención! Doy culto espiritual anunciando la buena noticia de su Hijo. O sea, cuando evangelizamos, estamos dando culto espiritual a Dios. De que yo los recuerdo siempre en mis oraciones, pidiendo que de una vez, si Dios quiere, pueda realizar mi viaje para visitarlos. Porque tengo muchos deseos de verlos a fin de comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, o más bien para compartir con ustedes el mutuo consuelo de nuestra fe común. Miren, fortaleza y consuelo. Dos cosas importantísimas que no debemos de olvidar cuando visitamos, cuando estamos con un enfermo, cuando alguien está desalentado, preocupado, inquieto. Fortaleza y consuelo de nuestra fe común. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para cosechar entre ustedes algún fruto como entre los demás pueblos. Pero hasta ahora no me he visto impedido. Yo me debo tanto a los griegos como a los que no lo son, a los sabios como a los ignorantes. De ahí mi propósito de anunciarles la buena noticia, también a ustedes los que habitan en Roma. Yo no me avergüenzo de la buena noticia, que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree, primero para el judío, después para el griego. Esta buena noticia nos manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe. Según aquel texto, el justo vivirá por la fe. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombres impíos e injustos que por su injusticia esconden la verdad. Porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen a la vista, ya que Él mismo se lo ha dado a conocer. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad se hacen reconocibles a la razón desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por tanto, no tienen excusa, ya que aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino que se extraviaron con sus razonamientos y su mente ignorante quedó a oscuras. Alardeaban de sabios, resultaron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Ahí sugiero que subrayemos la imágenes no, sino que se extraviaron su racionamiento quedando a oscuras, alardeando de sabios, resultaron hechos, cambiaron la gloria de Dios. La gloria de Dios fue cambiada por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos que degradaban sus propios cuerpos.
Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron la criatura en vez de al Creador, bendito por siempre. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Sus mujeres sustituyeron las relaciones naturales con otras antinaturales. Lo mismo los hombres. Dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío. Sugiero que subrayemos antinaturales y la expresión infamias. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no es debido. Están repletos de injusticia, maldad, codicia, malignidad. Están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión. Son difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres, sin juicio, desleales, crueles, despiadados, y aunque conocen el veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo la practican, sino que aprueban a los que las hacen. Ahí los dejo en libertad de subrayar lo que quieran porque está muy complicado y es muy extenso. Capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa tú que juzgas, seas quien seas, pues al juzgar al otro tú te condenas. Eso, por favor, hay que subrayarlo. Al juzgar al otro tú te condenas, ya que tú haces lo mismo que condenas. Sabemos que la sentencia de Dios contra los que obran así es justa. Y tú que juzgas a los que obran así y haces lo mismo, ¿piensa librarte del juicio de Dios? ¿O desprecia su tesoro de bondad, su paciencia y aguante, olvidando que su bondad quiere conducirte al arrepentimiento? Con tu cerrazón de mente y de corazón impenitente estás juntando castigo para el día del castigo, cuando se pronuncie la justa sentencia de Dios que pagará a cada uno según sus obras. Él dará vida eterna a los que perseveraron en las buenas obras buscando la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con la ira y la violencia a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Habrá angustia y tribulación para todo el que obre mal, primero para el judío, después para el griego. Habrá gloria y honor para todo el que obre bien, primero para el judío, después para el griego, porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Los que pecaron sin tener la ley, sin la ley perecerán. Los que pecaron bajo la ley, según la ley, serán juzgados. Porque Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen la ley cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley, ellos son su ley. Y así demuestran que llevan la exigencia de la ley grabada en el corazón. Ley grabada en el corazón. El pueblo judío, que tiene 620 mandamientos, los primeros 10 mandamientos podemos llamarlos la ley universal. Son buenos para todos los seres humanos. No matarás, no robarás. Y los primeros para la gloria de Dios, por supuesto. Ya los otros mandamientos específicamente judíos, como lo que tiene que ver con la ley de pureza e impureza o la ley de santidad, como el caso de las abluciones de las manos, de los trastos, etcétera, eso ya son particulares. Pero ley universal, los 10 mandamientos son buenos para todos los seres humanos. Continúo. Lo demuestra también el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otros los disculpa, hasta el día en que, de acuerdo con mi buena noticia por medio de Cristo Jesús, Dios juzgará lo oculto del hombre. Pero tú que te llamas judío, tú que te apoyas en la ley y te glorías de Dios, tú que dices conocer su voluntad e instruido por la ley pretendes discernir lo que es mejor, estás convencido de ser guía de ciegos, luz de los que están a oscuras, maestro de necios, instructor de ignorantes, porque tienes en la ley la suma del conocimiento de la verdad. Tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti?
Tú que predicas que no se robe, ¿por qué robas? Tú que prohíbes el adulterio, ¿por qué lo cometes? Tú que aborreces los ídolos, ¿por qué saqueas sus templos? Si pones tu orgullo en la ley, ¿por qué deshonras a Dios quebrantando la ley? Pues está escrito: por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. La circuncisión es útil si cumple la ley. Si la quebrantas, tu circuncisión te deja incircunciso. En cambio, el que no está circuncidado, pero guarda los preceptos de la ley, será tenido por un verdadero circunciso. Uno físicamente incircunciso que cumpla la ley te juzgará a ti, que con tu código y tu circuncisión quebrantas la ley. Ser judío no consiste en tener señales visibles. La circuncisión no consiste en una señal en la carne. El verdadero judío lo es interiormente. La verdadera circuncisión es del corazón, según el Espíritu y no según la ley escrita. A ese le corresponde la alabanza, no de los hombres, sino Dios. Es decir, que hablamos de la coherencia. Así de fácil. Bien, aquí vamos a continuar. Ya comenzamos a leer el texto, la carta de San Pablo a los Romanos. Bendiciones.